festejar mucho ya en estas fechas, cualquier cosita. Pero bueno, creo que no nos afectará tanto. Muy bien. Vamos a ver uno de bueno, ya el último tema del módulo 3, que es lo de crisis hipertensivas. Es rápido esto, no hay mayor problemática con esto, pero vamos a ver lo más importante que es la definición y las formas de presentación de las crisis hipertensivas, además de pues el manejo relacionado a lo que es el abordaje de estos pacientes en el servicio de urgencias. ¿Sale? Déjenme ocultar esto de acá arriba. Ahí está. Muy bien. ¿Qué es una crisis hipertensiva? Bueno, normalmente nosotros sabemos que la elevación aguda de la presión arterial y definida por arriba de la diastólica por arriba de 100 milímetros de mercurio y una sistólica por encima de 210 se considera una crisis hipertensiva. Pero también conocemos aquella definición que habla acerca de una urgencia y una emergencia. Ujú. La gran diferencia que nosotros bien hemos conocido es que al existir un daño a órgano blanco, esto se convierte en una emergencia. O sea, ya una forma de presentación clínica derivada como complicación de la presión elevada en forma súbita que me pueda generar, pues ya sea alteraciones neurológicas, dolor torácico, falla renal, etcétera. Ajá. Pero bueno, actualmente esto se ha modificado. Ya no se utiliza el término crisis hipertensiva como urgencia y emergencia hipertensiva. La urgencia hipertensiva actualmente, que nosotros conocíamos sin daño a órgano blanco, se debe de nombrar nada más como hipertensión arterial aguda asintomática. Ajá. Mientras que la emergencia hipertensiva sigue siendo emergencia en cualquiera de sus formas de presentación. ¿Sí queda claro eso? Entonces, lo más importante es determinar que de esta presión arterial elevada de forma, súbita, ajá, debemos tomar en consideración en qué condiciones clínicas está nuestro paciente, porque incluso podemos tener presiones arteriales elevadas y nuestro paciente estar asintomático, pero al tener una elevación marcada y estar sintomático se convierte en una emergencia hipertensiva, ya que llamamos sintomático, pues a cualquiera de las formas de presentación que nosotros hemos conocido ya pues, bueno, ustedes lo habrán abordado en algunos otros temas, pero ahorita pues lo estamos recordando, ¿no? Eh, Estas formas de presentación clínica son importantes porque cada una de ellas tienen una forma determinante de ser abordadas. Ajá. Sin embargo, no hay que olvidar que también la diferencia clínica entre lo que es una crisis hipertensiva o una hipertensión, este, severa sintomática o también conocida como urgencia hipertensiva requiere un manejo normalmente ambulatorio, no es necesario hospitalizarlo. El tratamiento por lo general responde inmediatamente a la vía oral y la presión arterial requiere un descenso progresivo, ajá, que normalmente puede ir más allá de 2 horas, 4 horas, 6 horas, puesto que no tenemos en ese momento evidencia de una lesión a órgano blanco. Sin embargo, la emergencia hipertensiva o la que ya se presenta en una forma de presentación clínica manifestada va a requerir siempre manejo intrahospitalario. El tratamiento va a ser abordado bajo esa secuencia del ABC de reanimación que nosotros conocemos, pero también va a tener que tener tratamiento por vía parenteral. Necesitamos utilizar vasodilatadores venosos y arteriales para poder descender la presión arterial en forma breve. Esta debe de ser disminuida en menos de 60 minutos, ajá, y requiere una monitorización intensiva significativa. Pero bueno,
¿Ustedes cuál creen que sea el punto álgido que me pueda llevar a una crisis hipertensiva? Porque el paciente normalmente ya se conoce hipertenso, ¿no? Ajá, pero ¿qué lo lleva a una crisis hipertensiva? Si efectivamente no hay así como un punto etiológico como tal que te dé ese disparo de la presión arterial de manera súbita. Exactamente, como dice aquí, ¿no? En la historia clínica es importantísimo interrogar al paciente e identificar si ha tenido adecuadamente el consumo de sus medicamentos de manera adecuada, o sea, si ha tenido cumplimiento del tratamiento antihipertensivo, porque bueno, yo creo que sí les ha pasado, ¿no? Lo han vivido. En algún momento dado, el paciente pues llega a la consulta o al servicio de urgencias con una presión arterial elevada. Ustedes le dicen, ¿sabe qué? Es usted hipertenso, le recetan su medicamento y el paciente a los 2 o 3 días que ya se siente de maravilla, pum, lo suspende. Dicen, ¿pero por qué lo suspende? O sea, porque ya se sentía bien, ¿no? Dicen, no, pues es que yo pensé que ya no, que no era para siempre el medicamento. Claro que es para siempre. Y si se encuentra con presiones arteriales normales, pues esto quiere decir que el medicamento está, llevando a cabo su función. Entonces, ese error lo cometen mucho. O sea, la presión arterial se controla, dejan de tomar el medicamento y entonces, ¡pum!, tienen un efecto rebote del manejo antihipertensivo y hacen crisis hipertensiva. El problema es cuando la crisis hipertensiva, pues, genera alguna de las formas de presentación clínica, ¿no? Bueno. Algunos fármacos habitualmente empleados en el tratamiento de urgencias, de urgencia hipertensivas o de hipertensión, arterial severa, sintomática son principalmente el captopril, furosemid, amlodipino, felodipino. Sin embargo, aquí quiero recalcar algo que es muy importante. Si se fijan, no hay nifedipino aquí. Ajá, y no se les recomienda el uso del nifedipino en ninguno Recording in progress. de las formas de presentación de las crisis hipertensivas. Precisamente porque van a generar mayor daño. El nifedipino es un fármaco que al ser utilizado por vía sublingual, como normalmente lo utilizan para las crisis hipertensivas, disminuye la presión arterial de una manera tan rápida y tan súbita que genera, al contrario, efectos deleterios, ¿no? Puede condicionar algo que se llama síndrome de robo coronario, hipotensión, el paciente lo van a poner pálido, diaforético, etcétera, por el efecto de la disminución tan rápida de la presión arterial. Entonces, es muy común que este fármaco lo utilicen en el primer nivel de atención o incluso en las clínicas particulares para manejar una crisis hipertensiva y entonces cuando presentan estas complicaciones ya no los mandan al servicio de urgencias. Sin embargo, a pesar de que el manejo de la hipertensión, severa asintomática requiere manejo, por vía oral, no es recomendable el uso de nifedipino por vía sublingual. Podemos utilizar cualquiera de estos fármacos para empezar a disminuir de forma paulatina la presión arterial, pero no es necesario utilizarlo de esa manera disminuirla de esa manera tan súbita. Lo recomendado es disminuir para una, hipertensión severa sintomática, disminuir la presión arterial, ajá, de un 20 a un 25% en las primeras 12 o 48 horas, mientras que en una emergencia hipertensiva, pues la presión arterial tiene que ser disminuida significativamente, puesto que ya tiene alteraciones en órganos diana. La presión arterial tiene que ser disminuida del 20 al 25% en los primeros 60 a 120 minutos y tiene que ser monitorizado nuestro paciente en condiciones, significativas porque podemos condicionar, mayores complicaciones. Las principales formas de presentación de una crisis hipertensiva, ustedes ya las han conocido. Ajá, la encefalopatía hipertensiva, el evento vascular cerebral isquémico o hemorrágico, cualquiera de las dos formas puede ser asociada a la hipertensión arterial.
o a la crisis hipertensiva. De hecho, la forma de presentación más común de la crisis hipertensiva es a nivel del sistema nervioso central, ya sea nada más por solo encefalopatía hipertensiva o definitivamente estar asociado a un evento vascular isquémico o hemorrágico. Las otras formas de presentación son la falla renal aguda, el síndrome coronario agudo, el edema agudo pulmonar, que son las más frecuentes. Bueno, entonces, esto ya lo vimos en la clase pasada, ya tuvimos también por vía remota los síndromes coronarios agudos, una forma de presentación también frecuente de la crisis hipertensiva. Entonces, el paciente llega con una hipertensión arterial elevada, pero también llega con dolor torácico y este puede ser manifestado, o el dolor torácico asociarse a un, ya sea a una angina estable, a una angina inestable o definitivamente a un infarto agudo del miocardio. Ajá. Y bueno, clínicamente ustedes ya saben, ¿no? Las manifestaciones clínicas, dolor torácico, palidez, diaforesis, etcétera. Y bueno, puede también tener cambios electrocardiográficos y elevación de enzimas cardíacas porque la crisis hipertensiva deriva en un vasoespasmo generalizado que afecta obviamente a nivel coronario y además también favorece la ruptura de la placa teromatosa, lo que nos conlleva a toda la fisiopatología, ¿no? Agregación plaquetaria, oclusión de la luz de la arteria, etcétera, y entonces formarse un infarto, ¿no? El tratamiento, obviamente, al haber ya una forma de presentación eh, clínica asociada a la crisis hipertensiva, pues debe de incluir los medicamentos, como he visto, e incluso en la nemotecnia mona, ajá, nitratos. En este caso, vamos a hablar de nitroglicerina o mencionamos lo que es la nitroglicerina. Sin embargo, también tenemos otros alternativos como son los beta bloqueantes, ya sea la betalol o esmolol y calcio antagonistas, amlodipino, nicardipino, nifedipino, nimodipino, ajá. En forma considerable, si nitroglicerina no funciona, hay que utilizar nitroprusiato cuando el tratamiento sea refractario a cualquiera de estos que hemos iniciado. Entonces, ya saben, además del manejo que ya habíamos platicado de Mona, el fibrinolítico, etcétera, etcétera, debemos agregar cualquiera de estos medicamentos. ¿Sale? Otra forma de presentación de la crisis hipertensiva, pues, es el edema agudo pulmonar. Entonces, como ya saben, ¿no? Existe edema agudo pulmonar de origen cardiogénico, no cardiogénico. Sin embargo, la crisis hipertensiva favorece la forma de presentación en edema agudo pulmonar de las dos maneras. Cardiogénico porque puede generarme la crisis hipertensiva falla o disfunción del ventrículo, sí, o porque puede favorecer alguna alteración a nivel de los capilares arterio pulmonares. Ajá, también. Entonces se convierte en un edema agudo pulmonar de origen cardiogénico o no cardiogénico. Puede ser de las dos formas en cuanto a su etiología. Pero bueno, la forma de presentación de un edema agudo pulmonar también ya llevaron cardio, supongo que vieron el edema agudo pulmonar y este síndrome producido de disfunción respiratoria generado por la acumulación de líquido a nivel del intersticio pulmonar y los alvéolos impide este intercambio gaseoso, lo que me lleva a una insuficiencia respiratoria. Y clínicamente vamos a encontrar a nuestro paciente con datos de sobrecarga de volumen, datos de falla cardíaca, puede tener el paciente disnea. De hecho, algo muy característico de esta disnea es que no tolera el decúbito dorsal completo. Ajá. El paciente incluso mejora esa disnea si lo ponen sentado. Y algo que es bien característico es la congestión pulmonar. El paciente pueden encontrarlo con estertores audibles a distancia. Algunas bibliografías lo refieren como estertores en marea. Ajá. Y algo que también es muy característico es el esputo de estos pacientes. Tienen una expectoración asalmonelada, o sea, al combinarse por la lesión bronquial
los restos hemáticos con el líquido que se acumula en los alvéolos forma esta expectoración que es como asalmonelada rosada incluso, ajá, y se conoce como esputo asalmonelado. Entonces es característico del edema agudo pulmonar. Obviamente, pues vamos a tener que tomar estudios de analítica y gabinetes suplementarios como la gasometría arterial, que nos va a evidenciar obviamente la hipoxemia, el compromiso respiratorio, el electrocardiograma, si es que este edema agudo además está asociado a disfunción ventricular por un infarto o el miocardio, pues vamos a encontrar los cambios electrocardiográficos asociados al infarto o incluso a la hipertensión arterial ya crónica, ¿no? Datos de crecimiento ventricular principalmente, o incluso podemos encontrar datos de lesión, isquemia o necrosis previa, ¿no? La radiografía de tórax, ¿qué vamos a encontrar? Pues la clásica imagen en alas de mariposa, ¿no? Del edema agudo pulmonar. Obviamente, y si es posible, ya como prueba complementaria en estos pacientes, sería necesario solicitar un ecocardiograma. Ajá, pero bueno, lo que tenemos que hacer primeramente es mejorar las condiciones clínicas de este paciente para poder llevar a cabo el protocolo, ¿no? Entonces, seguimos las medidas generales del abordaje de todos los pacientes en el área de urgencias, el ABC de la reanimación. Siempre hay que colocar sentado a este paciente porque si lo acuestan, incluso van a favorecer más la insuficiencia respiratoria, ¿no? Identificar la causa que haya llevado a al descontrol o a la crisis hipertensiva, mantener monitorizado a nuestro paciente, dar oxígeno suplementario, esto es sumamente importante. Recuerden que el compromiso principal está a nivel respiratorio, considerar si nuestro paciente va a requerir o no manejo avanzado de la vía respiratoria o solamente puede responder con puntas de alto flujo o con un manejo con ventilación mecánica no invasiva, ya puede ser por BiPAP o CPAP, pero siempre favorecer una saturación por arriba del 95%. Ujú. Y bueno, también hay que considerar en estos pacientes una forma de mejorar la presión arterial es disminuir la precarga y necesitamos utilizar diuréticos endovenosos, principalmente furosemid, ajá, para disminuir la volemia en este paciente, además de asociarlo a venodilatadores, ya sea arteriales o venosos. En este caso, fármaco de elección siempre en las crisis hipertensivas, nitroglicerina, pero también considerar nitroprusiato si el manejo tampoco es o no responde adecuadamente. En estos pacientes también es importante considerar que se puede utilizar morfina o cualquiera de sus derivados de la morfina, cualquier derivado opiáceo o opioide para mejorar incluso la presión a nivel alveolo capilar. ¿Por qué? Bueno, el efecto de estos fármacos también es disminuir la presión a nivel alveolo capilar. Por eso también se llegan a utilizar, además de que calma un poquito también el estado ansioso en el que se encuentran estos pacientes. Bueno, podemos utilizar, como les había comentado, vasodilatadores arteriales o venosos como nitroglicería, nitroprusiato. Ajá, si el manejo no responde adecuadamente al inicio con la pura nitroglicerina. Si está asociado también a falla cardíaca, tenemos que considerar eh, hay aminas vasoactivas, el uso de dopamina, de dobutamina, de levosimedan, incluso de norepinefrina. Es muy importante considerarlo si identificamos que además existe falla cardíaca aguda. ¿Sale? Otra de las formas de presentación de la crisis hipertensiva es la enfermedad cerebrovascular. Bueno. La incidencia es muy elevada en pacientes que presentan crisis hipertensiva. Ajá. Y aunque la forma de presentación puede ser isquémica o hemorrágica, hay que recordar que cualquiera de las dos puede ser sumamente lábil en presentarse, ¿no? La forma isquémica se llega a presentar ya que la hipertensión arterial favorece la arteriosclerosis y la tortuosidad de arterias cerebrales, lo que favorece que se puedan formar esas lesiones ateromatosas isquémicas que favorecen la presentación
del infarto. Sin embargo, al existir también estos vasos de pequeño calibre tortuosos o están en su forma tortuosa, con una elevación súbita de la presión arterial pueden romperse y generarnos entonces un evento vascular isquémico. Entonces, vean que casi el 50% de los casos de evento vascular están relacionados con una crisis hipertensiva. Entonces, sin embargo, no hay que olvidar que la mayoría de las veces que se presenta es de forma isquémica, aunque podemos encontrar formas hemorrágicas y que es muy raro, pero sin embargo también hay que considerarlo. A veces también podemos tener de origen cardioembólico, aquellos pacientes que tienen falla cardíaca y que además se asocian a una fibrilación auricular y esta fibrilación auricular genera un émbolo que viaja a través de las carótidas hacia el cerebro y genera un evento isquémico. También es posible encontrarlos, ¿no? Y bueno. En un paciente con crisis hipertensiva y con evento vascular cerebral, ya habíamos platicado incluso en traumatismo craneoencefálico acerca de la fisiopatología, ¿no? El objetivo del manejo está principalmente enfocado en disminuir obviamente la presión arterial, pero para salvaguardar esa zona de penumbra que se encuentra en los pacientes en los que han tenido una afección a nivel del sistema nervioso central. Ajá. Y obviamente en donde ya existe esta disrupción del mecanismo de autorregulación cerebral para mantener la presión de perfusión y la presión intracraneana. Ajá. Entonces, el objetivo está principalmente enfocado, ajá, a salvaguardar la zona de penumbra. Recuerden que en un evento isquémico tenemos una zona de infarto y alrededor de esta zona de infarto se genera o se forma una zona de penumbra que es en donde hay una disminución de la presión de perfusión cerebral, ajá, pero que se encuentra con tejido comprometido, pero aún no necrótico, y que puede, una vez nosotros regenerando o favoreciendo que mejore el flujo a este nivel, puede haber recuperación, incluso hasta de las manifestaciones clínicas que pudiera tener el paciente derivadas de la isquemia. Entonces, el tratamiento está principalmente enfocado a, este, a delimitar esta zona de penumbra, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la imagen de una tomografía con una hemorragia intraparenquimatosa y esto que se ve oscuro alrededor es una zona de penumbra. Ajá, es a lo que está enfocado nuestro objetivo a salvaguardar, ¿no? Entonces, de igual manera, tenemos que utilizar para disminuir la presión arterial, vasodilatadores arteriales, venosos, betabloqueantes, todo lo que hemos utilizado se utiliza de la misma manera. Lo único que cambia en esta forma, pues es la presentación, ¿no? Entonces tenemos que tratar de manera inmediata la crisis hipertensiva. Recordar siempre que la reducción de los niveles de presión arterial en una emergencia hipertensiva, a pesar de que tiene que ser de manera súbita, se dice que del 20 al 25% en los primeros 60, 120 minutos, no tiene que ser a lo normal, tiene que ser lo más cercano a lo normal. Tampoco podemos disminuir la presión arterial de manera súbita porque vamos a generar mayor daño en nuestros pacientes, ¿sale? Otra forma de presentación de la crisis hipertensiva, en este caso hablando de emergencias hipertensivas, es la falla renal aguda. Aunque esta suele ser, o sea, no hay manifestaciones clínicas evidentes, ¿no? Y esta suele ser un hallazgo cuando llega un paciente que además viene con un evento vascular isquémico hemorrágico, viene con dolor torácico o en edema agudo pulmonar asociado a la crisis hipertensiva del tipo emergencia hipertensiva. Y al obtener los laboratorios o los primeros estudios de analítica y gabinete, lo que obtenemos u observamos es elevación de la creatinina, ¿no? Como una falla renal aguda. Ajá. Entonces, el objetivo además en estas condiciones pues está en mejorar la perfusión a nivel renal para disminuir la posibilidad de que este proceso isquémico me lleve a, pues, a la falla renal
crónica terminal o que sea irreversible esta falla renal y no podemos recuperar a nuestro paciente la falla renal. Entonces el tratamiento va enfocado a lo mismo, pero tendríamos que mejorar también la perfusión a nivel renal para poder salvaguardar la funcionalidad del riñón también. Esto creo que ya lo han visto y lo han tocado en gineco, ¿no? Las pacientes embarazadas también sufren de crisis hipertensiva y la forma de presentación clínica de la crisis hipertensiva en la paciente embarazada es la preeclampsia o la eclampsia. De antemano ustedes ya saben que la gran diferencia entre una preeclampsia y la eclampsia es que en la eclampsia ya tenemos crisis convulsivas y las crisis convulsivas asociadas obviamente a la elevación súbita de la presión arterial, aunque el espectro fisiopatológico de la paciente con preeclampsia y eclampsia es muy diferente al ser asociada a una crisis hipertensiva, pues obviamente se convierte en una emergencia hipertensiva. En formas iniciales, las pacientes suelen estar asintomáticas o presentar síntomas muy leves, ¿no? Cefalea, algunas mareo, edema generalizado, pero abusados cuando la presentación clínica de estas pacientes empieza a asociarse además o a tener forma de presentación clínica con petequias o equimosis, alteraciones de la coagulación, porque entonces ya estamos hablando de otra de las complicaciones durante la preeclampsia, eclampsia, que es el síndrome de HELP. Ajá. Cuando a todos estos síntomas además se agrega las crisis hipertensivas, entonces ya hablamos de lo que es la eclampsia. Entonces, para hablar inicialmente de una preeclampsia, tenemos que tomar en consideración estos criterios diagnósticos. Después de haber sido diagnosticada la paciente y después de las 20 semanas de gestación, la paciente se presenta con crisis hipertensiva, pero además tiene edema generalizado, proteinuria, puede llegar a tener cefalea o se llega a presentar con forma de dolor abdominal en epigastrio, en hipocondrio derecho. Estamos ante una preeclampsia, pero abusados porque si presenta crisis convulsiva se convierte en una eclampsia. Y el tratamiento, evidentemente, cambia un poquito con respecto a los de las otras crisis hipertensivas que hemos visto, porque a final de cuentas tenemos que seguir el ABC de la reanimación. Sin embargo, en estos pacientes hay que considerar fármacos como los beta bloqueantes, la betalol, usar hidralazina, antagonistas del calcio. Aquí sí se utiliza el nifedipino, este, pero cuando se llega a presentar la crisis hipertensiva, hay que considerar el uso de sulfato de magnesio. Ajá. En este caso, como fundamento para mejorar las crisis convulsivas de la paciente ya con eclampsia. ¿Sale? Entonces, el manejo farmacológico sí cambia drásticamente, ¿no? Aquí ya se ve que no esté tan mencionado lo que es el nifedipi, perdón, nitroglicerina, nitroprusiato, sino principalmente los betabloqueantes, la hidralazina, los calcio antagonistas y el sulfato de magnesio. ¿Sale? Y bueno. Otra forma de presentación clínica es la hipertensión arterial maligna, aunque esta hipertensión arterial maligna también se caracteriza por una elevación súbita de la presión arterial y que se presenta en cualquiera de estas formas que hemos visto, ya sea por evento vascular, dolor torácico con síndrome isquémico coronario agudo, falla renal aguda, a esta se asocia principalmente lo que es alteraciones de la visión. Puede tener visión borrosa o incluso pérdida súbita de la visión. ¿Por qué? Porque hay hemorragias o afección principalmente a nivel de la retina. Ajá. Entonces, a esto ya se le conoce como hipertensión arterial maligna, porque puede presentarse el paciente con la crisis hipertensiva con manifestaciones clínicas por encefalopatía, evento vascular cerebral, edema agudo pulmonar por falla ventricular, etcétera, pero se agrega también las alteraciones a nivel visual.
Ajá, entonces, bueno, es muy importante considerar este aspecto, ya que presenta desde edema de papila, puede presentar exudado o incluso hasta hemorragias a nivel de la retina, y esto es un daño a nivel de la visión irreversible, por lo que se trata de abordarlo inmediatamente para tratar de disminuir o dejar las menos secuelas posibles a nivel visual. Entonces, esto es lo que caracteriza principalmente a la hipertensión arterial maligna. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? No, Bueno. No, doc. Y el manejo en este paciente igual, ajá, debemos de utilizar nitroglicerina, nitroprusiato, algún betabloqueante intravenoso, ya sea la betalol o esmolol, y disminuir la presión arterial de igual manera de un 20 a un 25% en un periodo no mayor de 120 minutos, ¿no? O sea, en los primeros 60, 120 minutos. ¿Sale? ¿Alguna duda? no, No, doc. ¿No? yo sí, doctor. Ajá. Bueno, ve que había mencionado de lo del 20 al 25% de la presión que se tiene que disminuir al menos en 24 48 horas aproximadamente. ¿Es la misma meta para las embarazadas? En la urgencia hipertensiva. No, no. Es más, incluso acuérdense que en las pacientes embarazadas, la disminución de la presión arterial tiene que ser inmediata, pero como les había comentado al principio, ¿no? El aspecto fisiopatológico es muy diferente de la crisis hipertensiva como tal de nuestros pacientes hipertensos. Ajá. Aquí en las pacientes embarazadas con preeclampsia o con eclampsia, incluso la inminencia y el tratamiento específico va enfocado a mejorar la presión arterial, mejorar las crisis convulsivas, proteger la vía aérea, pero sobre todo a ponerla en condiciones adecuadas para considerar la interrupción del embarazo. Ajá. Pero obviamente pues hay que tomar algunos criterios muy importantes, porque acuérdense que en este aspecto es un binomio, ¿no? Entonces la mamá que está embarazada y el producto, ajá, la paciente no va a mejorar la presión arterial hasta que no se resuelva el embarazo. Entonces, la prioridad aquí es ponerla en condiciones, mejorar sus condiciones para poder considerar la interrupción del embarazo. Y esos pacientes tienen que ser manejados en una terapia intensiva, en lo que se controla su presión arterial, deja de convulsionar y después, incluso si el paciente o el producto está en condiciones o en edad gestacional adecuada, se puede interrumpir inmediatamente el embarazo, o si está cercano, pues considerar el manejo en una terapia intensiva hasta dar maduradores de la función pulmonar, etcétera, y considerar la interrupción del embarazo una vez que se cumplan estos criterios. O sea, a final de cuentas, el tratamiento definitivo para un paciente, para una paciente embarazada es la interrupción del embarazo. ¿Sale? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. Creo que no, doc. Seguros, seguros. Bueno, entonces tenemos programado ya la ay caramba, que dice por qué no guardar. No sé. Tenemos programada el examen para pues el 17, ¿no? El 17, ¿no? Sí quedamos entonces. Miércoles 17. ¿Hasta cuándo tengo para registrar calificaciones? Hasta enero. 12, 13 y 14. De enero. Sí, doctor. Ok, entonces tenemos tiempo suficiente. Las vacaciones empiezan cuando el 19, ¿verdad? Es el último día. Sí, Sí. doctor. Ok, perfecto, sale y vale. Entonces, bueno.
Pues entonces ya tenemos programado el examen para el día 17. Nos estaremos viendo entonces por allá en la escuelita el día 17. Cualquier eventualidad o situación que tengan, dudas, preguntas antes de, pues ya me lo hacen saber a través de sus compañeras para que me contacten y ya nos pondremos de acuerdo, lo resolvemos y ya que les avisen, ¿sale? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Muy bien. Muchachos, pues que tengan una excelente noche. Descansen por hoy, pero pónganse a estudiar toda la semana, porque para eso me pidieron la semana, ¿eh? Entonces, no se hagan. ¿Estamos? Órale, pues. Doctor, Pues muchísimas gracias. Mande. ahorita que, bueno, ahorita que se desconecten mis compañeros, ¿me podría permitir 5 minutos nada más para comentarle algo rápido? Ah, sí, claro. Gracias. Bueno, Reunión, hasta- ¿qué pasa ahí? Si me desconecto yo, se desconecta la reunión. De todos modos, quedan 2 minutos. sí es cierto. Bueno, ¿quién me dijo que quería hablar conmigo? Yo, doctor, Diana, soy... Sí, Diana, ¿verdad? sí, Es- doctor. pues no sé, no sé. ¿Keren le puede proporcionar mi número para que me mande mensajito? Creo que es el otro grupo, ¿no? No sé, ¿de qué grupo eres? Perdón. No, sí, soy de tu grupo. Ah, perdón. Ya te lo envié. Hijo, no Mándame puede mensaje. ser. Mándame mensaje, Bueno, pues, porfa. Sí, muchas gracias. órale, pues, sale Gracias, entonces, doctor. nos estamos en contacto. Cuídense, que estén bien. Hasta luego. Gracias igualmente.